El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles fue inaugurado el 21 de marzo del 2022 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que a 3 años de iniciar operaciones dicho complejo aeroportuario, han transportado un total de 11.393.388 pasajeros, así superando las expectativas y consolidándose en el 6º lugar de los aeropuertos más importantes de México. Sin embargo, en lo que va del año han viajado 1.6 millones de personas, de los cuales más del 90% han sido vuelos nacionales y el resto vuelos internacionales. Actualmente el complejo aeroportuario tiene 37 destinos nacionales, siendo los lugares más populares: Quintana Roo, Jalisco, Nuevo León, Baja California, Yucatán, Oaxaca, Baja California Sur, Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero y Sonora, mientras que los destinos internacionales son 8 lugares, y los de mayor demanda son República Dominicana, Estados Unidos, Colombia, Cuba y Panamá. En el caso del servicio de carga, comenzó a finales del 2022. Posteriormente, en tan solo un año, se consolidó como el principal transporte de carga. Durante octubre del 2023 y hasta marzo del 2025 se logró movilizar 712.524 toneladas de carga desde que inició operaciones, lo que le ha permitido recaudar más de 140.000 millones de pesos por impuestos de comercio exterior. De acuerdo con el director general del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Isidoro Román, el complejo aeroportuario ha generado más de 15.000 empleos directos y más de 150.000 indirectos. En cuanto a los ingresos del AIFA, han sido positivos, ya que desde el primer trimestre del 2024 lograron que sus ingresos sean superiores a sus gastos operativos. Por tal motivo, al finalizar dicho año, terminó con una ganancia histórica de 448 millones de pesos, con lo que superó las expectativas, ya que se pronosticaba tener ingresos de 350 millones de pesos. Así que, ante el éxito que ha tenido el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en 3 años de su operación, le ha permitido concluir la ampliación de la terminal de carga a finales del 2024, que consistió en construir 6 almacenes adicionales para aumentar la capacidad de manejo de carga a 790.000 toneladas anuales. Cabe mencionar que en enero del 2025, la empresa mexicana Ozone Cargo anunció la expansión de sus operaciones de carga desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a la ciudad de Zhengzhou, por medio de 2 operaciones regulares a la semana. Asimismo, otras aerolíneas de carga que se encuentra operando en el complejo aeroportuario son la empresa china Southern, Air China Cargo, DHL Express, Estafeta Carga Aérea, UPS, FedEx, Cargolux, Emirates Sky Cargo, Atlas Air, Cathay Pacific, Cargojet, Canada Jetlines, AeroUnion, Qatar Airways Cargo, Silkway Airlines, Ethiopian Cargo, entre otras empresas. Adicionalmente, se espera que con la ampliación del tren suburbano que va desde Lechería hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, puede incrementar más la demanda de pasajeros, ya que va a ofrecer una ruta directa a la Ciudad de México por medio de la estación Buenavista. Por lo que este sistema de transporte se considera poner en marcha en julio del 2025 y actualmente continúa la última etapa de construcción y las pruebas de recorrido de los trenes. De igual forma, el 22 de marzo del 2025 inició la construcción de la ruta ferroviaria que va desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hasta Pachuca, cuyo trazo inicial considera el actual servicio del tren suburbano de Buenavista a Cuautitlán. Sin embargo, para llegar a Pachuca se utilizará la ampliación de Lechería al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. En cuanto al servicio de carga, se va a aprovechar las líneas del ferrocarril que pasan por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y con ello se va a impulsar un polo de desarrollo cerca del complejo aeroportuario. Y de acuerdo a la presidenta Claudia Sheinbaum, se está evaluando para que el parque industrial se ubique en Tizayuca, Hidalgo. Asimismo, se suma el parque industrial más grande de Latinoamérica con más de 3 millones de metros cuadrados y lleva por nombre Temex Park, el cual está ubicado en el municipio de Nextlalpan, aproximadamente a 3 kilómetros del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Dicho complejo industrial brindará servicios de almacenamiento y producción de bienes para el comercio internacional por medio del sistema ferroviario que tiene conexión con Estados Unidos y Canadá, así como también con servicios aeroportuarios con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Actualmente el nuevo complejo industrial ya se encuentra en su primera etapa en donde alberga un almacén de la empresa española Inditex, quien se dedica a la producción, distribución y venta de ropa a través de sus principales marcas como Zara, Pull&Bear y Bershka, entre otros. Al igual que se encuentra un almacén de la empresa alemana DHL, quien es líder de la logística internacional ofreciendo servicios de mensajería, entrega de paquetes y correo. Por el momento Temex Park se encuentra en desarrollo, ya que cuenta con 3 etapas de construcción y al término tendrá una capacidad de manejo de carga de 3.000 toneladas al día. Por ello generará 65.000 empleos a través de las naves industriales, centros de distribución, servicios ferroviarios y aeroportuarios. El pasado 21 de marzo, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles cumplió 3 años de haber iniciado operaciones con una infraestructura moderna y un crecimiento constante, ofreciendo transporte aéreo ágil y de calidad a través de operaciones eficientes y seguras. En 3 años se han obtenido logros relevantes, transportando a más de 11 millones de pasajeros. El aeropuerto cuenta con tecnología vanguardista, certificado con el Sistema de Aterrizaje por Instrumentos Categoría 3 Alfa, ILS por sus siglas en inglés, el cual permite realizar operaciones en condiciones de baja visibilidad como niebla y lluvia, reduciendo demoras, privilegiando la seguridad de los pasajeros y carga. Durante el año 2024 se registraron más de 6 millones de usuarios, lo que representa un aumento del 118% respecto al 2023. Actualmente operan 7 aerolíneas nacionales con 37 destinos en el país. En las rutas internacionales se cuenta con 8 destinos, operados por 3 aerolíneas nacionales y 3 extranjeras, superando las 95.000 operaciones desde su apertura el 21 de marzo de 2022 a la fecha. A partir del año 2022 han sido transportadas por vía aérea más de 700.000 toneladas de carga, lo que posiciona a LAIFA como el primer lugar en el movimiento de mercancías en el sistema aeroportuario mexicano y en un centro clave para el traslado de bienes en el país. En el mismo periodo, la Terminal de Aviación General ha registrado un movimiento de más de 6.100 operaciones aéreas, transportando a más de 44.000 pasajeros. A finales del año 2024 se construyeron 6 recintos fiscales adicionales a los 12 que ya existían para el control de mercancías de comercio exterior. De igual forma, en el último trimestre del 2023 se incrementaron las rutas de conexión terrestre entre el AIFA, 20 ciudades de la República Mexicana y 18 puntos del Valle de México, entre ellos el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, por medio de autobuses de línea comercial, lo que permite una conectividad oportuna y eficaz. Al día de hoy se realizan encuestas mensuales para medir la satisfacción de los pasajeros, lográndose que en el mes de marzo de 2022 el nivel de satisfacción general fuera del 73.21% y en el mes de febrero de 2025 del 91.07%. El 2 de diciembre de 2024 el Aeropuerto Felipe Ángeles fue reconocido con el premio Prix Versalles, destacando su excelencia en diseño y arquitectura. Afrontamos retos con una visión de crecimiento permanente, de mejora continua y de innovación constante, fortaleciendo continuamente las alianzas con aerolíneas y operadores logísticos, con el objetivo de incrementar sus rutas aéreas, conectividad terrestre y la transportación de carga, trabajando ampliamente para contribuir con el desarrollo del país en beneficio del pueblo de México. Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles cumplió sus primeros 3 años de operación. Me es grato informarles, darles a ustedes algunas estadísticas sobre la operación en estos primeros 3 años. En el primer año se transportaron
más de 912,000 pasajeros, fueron 9 meses de operación. En el segundo año pasamos a más de 2.6 millones de pasajeros. En el año 2024 se transportaron más de 6.3 millones de pasajeros y en estos primeros 3 meses llevamos más de 1.6 millones de pasajeros transportados. Hemos ido cumpliendo las expectativas que están plasmadas en el programa Maestro Desarrollo. Desde el último trimestre de 2023, el aeropuerto Felipe Ángeles se convirtió en el principal aeropuerto de los 80 que existen en el sistema aeroportuario mexicano en el transporte de carga. Se han transportado más de 712,000 toneladas de mercancías que han permitido al sistema de administración tributaria de nuestro país recabar más de 140,000 millones de pesos por impuestos de comercio exterior. Por lo que respecta a los ingresos propios del AIFA, desde el primer trimestre del año 2024, nuestros gastos de operación están siendo cubiertos por nuestros ingresos y este año 2024 terminamos con 448 millones de pesos a favor. Hemos recibido algunos premios que ustedes ya de los cuales ustedes ya se han dado cuenta. Hemos generado más de 15,000 empleos directos y más de 150,000 indirectos alrededor del polígono aeroportuario. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.